Bueno, chicos, el día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante chévere, que es todo lo referente a la carta psicométrica. La carta psicométrica, pues en últimas se está estudiando como esas propiedades que puede tener la mezcla de gases y de vapor de agua. Específicamente la psicometría lo que estudia es el aire húmedo, sí, las propiedades que nosotros podemos ir analizando. En últimas, es esa mezcla que nosotros tenemos de aire y agua. Así que esto, pues, el estudio de este tipo de mezcla, pues nos permite a nosotros empezar a mirar todo lo referente a las propiedades y diferentes efectos eh, que puede tener este aire en el ambiente. Así pues, como es una gráfica, nos ayuda a determinar de una forma muy rápida eh, diversas propiedades que nosotros lleguemos a necesitar. Cabe aclarar que existe una carta para cada presión que nosotros tengamos, ¿sí? Por ejemplo, hay una carta ciclométrica para Bogotá, hay una carta para Cartagena, hay una carta para Girardot, sí, de acuerdo a cada presión ambiental que yo tengo, voy a obtener una carta ciclométrica, ¿vale? Porque esta depende directamente de la presión. Entonces, pues obviamente va a haber una variación de las propiedades si yo voy cambiando la presión. Acá ustedes pueden ver la carta psicométrica. Si empezamos a mirar, pues es un montón de líneas, hay mucha información en una tabla psicométrica y pues acá nos empieza a brindar propiedades que nos ayudan a ese a ese cálculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos están diciendo la presión a la que está funcionando esa presión, esa carta psicométrica. En este caso es de una atmósfera de presión o de 101,325 kilopascales, o sea, a nivel del mar. También nos están dando las diferentes, las diferentes propiedades que se están analizando junto con las unidades. Pero entonces ahora vamos a mirar cada una de esas líneas, qué significa. Bueno, acá hay otra carta en otras unidades. Si empezamos a mirar, por ejemplo, acá ellos manejan unidades como de gramos por kilogramo de aire seco, que llega hasta 33. Acá, por ejemplo, están manejando es en gramos sobre gramo, entonces pues ahí cambia un poco la configuración, pero en últimas es la misma carta, solamente que estamos manejando a otras unidades. Ahora, las líneas que se encuentran verticales es las que nosotros vamos a denominar como líneas de bulbo húmedo. Estas líneas de bulbo húmedo, pues, son las que nosotros estamos acostumbrados a la medición. Ahí siempre en los enunciados nos dice como hay una temperatura de bulbo húmedo, perdón, de bulbo seco, que es esta la que tenemos aquí, perdón, de tanto, de bulbo húmedo tanto, presión tanto, humedad tanto, ¿sí? Esta línea de bulbo seco, que es la línea vertical que nosotros tenemos acá, es la temperatura normalita que nosotros vemos a diario en las noticias o que vemos en un reporte del tiempo, en nuestros celulares, lo que sea, que nos dice que la temperatura ambiente el día de hoy es de 15 grados Celsius. Entonces, esa sería nuestra línea de bulbo seco que nosotros tenemos ahí. Existen otras líneas que son estas curvas, que es lo que nosotros denominamos como humedad relativa, ¿sí? Y es qué tan saturado está el ambiente. Cuando nosotros llegamos al 100%, que es la última línea que nosotros tenemos acá, pues nosotros decimos que nuestro aire está completamente saturado, y es decir, que se encuentra en su punto de rocío. Asimismo, tenemos unas líneas horizontales. Esas líneas horizontales nos dan nuestra humedad absoluta, es decir, nos dan esa unidad de cuánta cantidad de agua tenemos por cantidad de aire seco. Sí, esas nos están dando una unidad en específico. También tenemos
lo que son las líneas de bulbo húmedo, que esta temperatura de bulbo húmedo lo que nos indica, pues esta medición se hace un poco eh, rara, por decirlo de alguna forma. Es muy poco usual que nosotros le estemos midiendo porque funciona de una forma particular, y es que ustedes tienen como, tienen por ejemplo el termómetro, ¿sí? De ahí pues termómetro con bulbo, o sea, donde se encuentra reposado el mercurio, de ahí el nombre, tanto de bulbo seco como de bulbo húmedo, y entonces lo que hace es un censo de la temperatura cuando nosotros recubrimos ese bulbo con humedad, o sea, con un trapo húmedo, por ejemplo. Cuando se censa esa temperatura es lo que nosotros denominamos como temperatura de bulbo húmedo. Algo así es más o menos la medición, es un poco rara, pero pues que se utiliza. Y pues esas líneas son estas diagonales que nosotros tenemos acá. También tenemos otras líneas que son las líneas de punto de rocío. Si ustedes recuerdan, las de humedad absoluta se medían en este eje, las de punto de rocío se miden en este eje que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros nos vamos por una línea horizontal y medimos justo acá. Porque sí, porque este eje que tenemos acá o esta curva es nuestras temperaturas de punto de rocío. Porque si ustedes recuerdan, justo esta línea que nosotros tenemos acá es cuando nosotros presentamos una saturación del 100%. Entonces, si se dan cuenta, ya empieza a tener como un poco de lógica porque nosotros tenemos esta escala acá. Ahora bien, por último, también tenemos las entalpías de saturación, que pues estas sí nosotros acá no las utilizamos, pero pues que también son estas diagonales que veíamos con el bulbo seco, con el bulbo húmedo, perdón, pero que se proyectan un poco más fuera del plano y pues se leen ahí, como ustedes las ven. También hay una última línea que son las del volumen de aire seco. Entonces, simplemente también son líneas que están de forma inclinada y nos están dando pues la cantidad de volumen específico que nosotros tenemos ahí. Así que recapitulando un poco todas estas líneas que nosotros vimos, acá está toda la carta psicométrica. Entonces, acá tenemos la humedad absoluta, que ustedes saben que nosotros la medimos de forma horizontal, ¿sí? Ubicamos un punto y nos vamos de forma horizontal hacia este eje y pues ahí estamos mirando o leyendo la humedad absoluta. Acá tenemos la temperatura como tal, que es la temperatura de bulbo seco, que es la común, la que nosotros siempre tenemos a la mano, que se llega a ella de forma vertical, son estas líneas verticales que nosotros tenemos acá. Por otro lado, tenemos la línea del aire saturado, que es donde nosotros podemos leer nuestro punto de rocío. Entonces ustedes saben que llegan a un punto y se van en línea recta hasta el eje de esta curvatura, y ahí ustedes pueden leer la temperatura de rocío. Asimismo, estas líneas curvas que vemos acá son nuestras líneas de humedad relativa, ¿sí? Vamos empezando 2%, 6%, vamos aumentando 15%, 25%, y así vamos aumentando hasta llegar a esta línea que es la del 100%. Y acá tenemos las temperaturas del bulbo húmedo, que son estas líneas horizontales que nosotros vemos aquí. Y pues acá, bueno, la temperatura del bulbo seco que ya les había comentado. Generalmente la temperatura del bulbo húmedo se puede representar como WB, pues por si ven esa notación en algún ejercicio o en algún ejemplo que vayamos a ver ahorita. Entonces, pues bueno, eso es como lo que hay que saber para empezar a medir en una carta psicométrica. Entonces, acá tenemos este primer ejercicio. Entonces nos están diciendo que tenemos
una temperatura de bulbo seco de 24 grados Celsius y la humedad relativa es de 50%. ¿Cuánto es el contenido de humedad? O sea, ¿cuál es la humedad absoluta? Entonces, para esto, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ampliar esta parte. El enunciado nos está diciendo que tenemos 24 de bulbo seco y humedad relativa de 50%. Entonces, volvemos aquí a esta parte. Ubicamos esa temperatura de bulbo seco que está acá, que en este caso es de 25. Nos vamos por toda esta línea hasta encontrar la humedad que es del 50%. Si se dan cuenta, esta humedad relativa es esta curva que nosotros vemos por acá. Y acá va bajando hasta el momento en que choca con mi temperatura de 25. Ahí es el punto de referencia donde yo voy a empezar a medir propiedades. Entonces, justo ahí, ¿qué pasa? Cuando yo tengo este puntico acá, ahora me están pidiendo que debo hallar mi humedad absoluta. Así que mi humedad absoluta está para este lado. O sea que trazo una línea recta, me voy por toda esta línea recta y leo en este eje cuánto es mi humedad, que en este caso, según mi ojímetro, es de 9,2 gramos por kilogramo de aire seco. Sí, eso es lo que, esa es la forma en que se mide. Bueno, no sé si tengan dudas hasta el momento de lo que hemos visto, o sea, de la forma como les estoy mostrando esto. ¿Hay algunas dudas o están entendiendo hasta el momento lo que les estoy mostrando? Por ahora, claro. Listo, perfecto. ¿Alguien más, no sé, que presente alguna duda o todo está normal? Las horizontales depende, David. Si estamos, y lo proyectamos acá, si nosotros estamos leyendo, podemos leer dos cosas. Por un lado, podemos leer la humedad absoluta si nos vamos hacia este eje, pero si nos vamos hacia el otro eje, leemos es la temperatura de rocío o la temperatura de saturación. Digamos que la línea horizontal nos brinda esas dos lecturas. Por este lado, por el lado, en mi caso derecho, la humedad absoluta, y por el lado de la curvatura me está midiendo lo que es la temperatura de rocío en este eje que ustedes ven acá, que es 5, que 10, que 15, etcétera. ¿Vale? No sé si me hice entender si a eso te referías con la pregunta. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda al respecto? Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar con otro ejemplito por acá. Bueno, ya habíamos hecho este. Entonces ahora vamos a mirar ese de acá. Nos están diciendo que el bulbo seco ahora es de 38 grados Celsius y que la temperatura de bulbo húmedo es de 30 grados Celsius. ¿Cuál es la humedad relativa? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a mirar, vamos a ampliar esto un poquito. Entonces, tenemos lo siguiente. Primero tenemos que medir esos 38, entonces nos vamos como que por acá. Aquí es 35, 40, entonces uno supondría que por acá, más o menos por la mitad casi, es 48. Y vamos, 38, perdón, entonces vamos subiendo, y por acá. Luego nos están diciendo que nuestro bulbo húmedo es de 30. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo una escala de temperatura, ¿sí? Que también es la temperatura de saturación, pero ustedes saben que el bulbo húmedo se lee de forma diagonal, se lee en diagonal. La de rocío es la que se lee en forma horizontal. Entonces acá yo busco ese 30 y me voy de forma diagonal hasta encontrar ese punto. ¿Listo? Entonces ahora me están a mí pidiendo mi humedad relativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo empiezo acá a mirar en las diferentes
curvitas. Si ven que acá, estas curvas que yo tengo acá, son de humedad relativa. Acá tengo 20, 30, 40, 50. Y justo acá donde tengo mi puntito, yo estoy entre 50 y 60. Según mi ojímetro, eso fue casi llegando a la curvatura como entre 58 y 59%. Si ven que casi toca la línea del 60, esta línea curva que tenemos acá del 60, entonces, justo por eso, entonces ustedes acá toman, que está entre estas dos líneas, 59. Entonces, por eso yo decidí que mi humedad relativa era de 59. ¿Claro? ¿Tienen dudas hasta el momento, chicos, de este ejercicio? ¿O todo está claro? ¿Sí saben cómo leí esa temperatura del bulbo húmedo y con respecto al bulbo seco? ¿Hay alguna pregunta adicional? Pues ahí como lo importante es saber bien, digamos, en qué dirección va cada cosa que su merced pregunta, ¿no? Exactamente, digamos que eso es lo más crucial acá al momento de ubicar solo puntos. Entonces, si eso a veces a uno se le olvida, entonces, ¿qué les recomiendo? Que tengan a la mano, por ejemplo, esta presentación, entonces ustedes van mirando. De tal forma leo esto, de tal forma leo esto, y ubico los puntos. Cuando chocan esos puntos, entonces ahí es donde yo empiezo a mandar hacia un lado o hacia el otro y empiezo como a dar las diferentes propiedades que nosotros tenemos acá. Listo, entonces vamos a hacer este otro ejercicio, que este ya es un poquitín más complejo, pues entre comillas. Entonces nos están diciendo que si en un cuarto la temperatura del bulbo seco es de 40 grados Celsius y el contenido de humedad es de 24.2 gramos por kilogramo de aire seco, y mediante un enfriador y deshumidificador se llega a una temperatura de 26 grados Celsius y el contenido de humedad eh, es de 8 gramos por kilogramo de aire. ¿Cuál es la humedad relativa inicial y cuál es la final? Entonces, vamos a iniciar pues por el primer punto, que son 40 grados Celsius y esos 24.2. Entonces, nos ubicamos por acá, estamos en 40, vamos a ampliarla acá un poquito, saca la lupa. Entonces, tenemos esto. Tenemos aquí 40, nos vamos por toda esta línea, chan, 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 y subimos, ¿sí? Esa es toda la línea de los 40 grados Celsius. Me están diciendo que esa humedad absoluta es de 24.2, si mi memoria no me falla. Entonces me voy acá por la escala y miro dónde es 24. Acá 24.2, un poquito aquí más, y trazo una línea horizontal. Chan. Entonces, ahora se interceptan estos dos puntos y ahí miro en cuánto está la humedad relativa. Si se dan cuenta, está justo después de mis 50%. Está entre 60 y 50 y está hasta ahora pasando esa línea de los 50% de humedad relativa. Entonces yo definí que en mi punto inicial estaba en 51%, así que es justo por acá. Luego me están diciendo que el enfriador lo que hace, y deshumidificador, me lleva la temperatura de bulbo seco a 26 y el contenido de humedad a 8 gramos por kilogramo de aire seco. Entonces, ahora volvemos a mirar. Tenemos por acá lo que son los 25, entonces por acá, acá tendríamos ya la parte de acá teníamos 35, 30, 25 y acá tendríamos 26 más o menos. Subimos por esta línea recta e interceptamos con la línea de los 8 gramos por kilogramo de aire seco. Interceptamos acá, justo en este punto, y empezamos a mirar cuáles fueron las humedades que yo tengo acá. Si se dan cuenta, está entre 30 y 40, ¿sí? Entonces, por acá va la línea de los 40, entonces debe estar en una temperatura muy cercana a los 40
a los 40%. En este caso puede estar entre un 39 y un 38%. Si se dan cuenta, esto es muy alogímetro. Está muy cerca de la línea de los 40, que es la que yo tengo acá. Y ahí tendría como mi respuesta, la humedad relativa inicial es de 51 y la humedad relativa final pues es de 39. Bueno, aquí hay una actividad como para que ustedes practiquen. Bueno, esa que nos están diciendo que una mezcla de aire y de vapor de agua está a 25 y 760 milímetros de mercurio y tiene una humedad relativa de 30%. Calcule la humedad absoluta y la temperatura de rocío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una temperatura de 25, subimos, ¿sí? Proyectamos hasta ahí. Luego acá empezamos a, pues, ¿qué pasa? Aquí tenemos esto y una humedad relativa de 30. Entonces, subimos la línea hasta llegar a los 30. Si ven que acá está justo en la corriente de los 30, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos en línea recta horizontal hasta llegar a este eje y pues ahí leemos nuestra humedad absoluta, que en mi caso dio 0.058, y luego nos vamos de forma horizontal hacia el otro lado y leemos en este eje nuestra temperatura de rocío, que en este caso pues es de aproximadamente unos 6 grados Celsius. ¿Listo? Eso es como lo que nosotros hacemos ahí. Ahora acá tenemos otro ejercicio que es la temperatura de 40 grados Celsius y una presión de 1% de atmósfera y dice que tiene un bulbo húmedo de 30, calcule la humedad relativa y el punto de rocío. Entonces nos están diciendo que la temperatura de bulbo seco es de 30, luego nos vamos a una de bulbo seco de 40 y ahí es donde se interceptan. Entonces acá tenemos una humedad relativa de 49 y luego pues vamos a medir lo que es la humedad de rocío, la temperatura de rocío, que es de 27.5%, ¿vale? Como para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Entonces es como, son los dos tipos de humedades. La humedad relativa que nos está dando justo por acá, aproximadamente a los 39. Si queremos la absoluta, pues nos iríamos en línea recta y leeríamos acá. En este caso nos están preguntando el punto de rocío, que lo leemos aquí, y ahí nos está diciendo cuánto es, que es de 27.5. ¿Vale? ¿Hasta el momento tienen alguna duda, chicos? ¿O ya vamos como a la última partecita de la presentación, que ya estamos que acabamos acá? Profe, yo le hago una pregunta con respecto a Cuéntame. los ejercicios que estábamos haciendo. Ajá. Ahí su merced, digamos, decía, o sea, ahí salía el enunciado y en los dos enunciados salía pues uno con un porcentaje de milímetros de mercurio y el otro en atmósferas. ¿Esos Sí. valores no se utilizan en nada en la tabla? Sí se utilizan, digamos que lo que tú tienes que mirar es que esos 760, o sea, o tú haces la conversión y que efectivamente la tabla que tú estés utilizando, la carta que tú estés utilizando, corresponda a esa presión. ¿Sí me hago entender? Acá, por ejemplo, me está diciendo que es de una atmósfera, entonces yo miro y pues acá me está diciendo que la presión de ese punto es de 101,325 kilopascales. O sea, eso lo que me ayuda es para buscar, para rectificar si la tabla que yo estoy utilizando efectivamente es la adecuada para hacer la medición. Es eso. ¿Listo? Listo, ok, gracias. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta al respecto, chicos? ¿O todo está claro hasta el momento? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con la última parte de esto. Entonces acá tenemos los procesos vistos desde la parte de la psicometría. Entonces vamos a analizar cada proceso dependiendo de lo que esté ocurriendo y vamos analizando cada caso. Entonces,
si tenemos un proceso de calentamiento o de enfriamiento, pues listo, nosotros ubicamos el punto 1 y dependiendo de lo que esté ocurriendo, ¿sí? Si se está calentando o se está enfriando, pues uno va a empezar a leer la temperatura, entonces uno va a ubicar el siguiente punto, ¿vale? Pero si se dan cuenta, la forma de irse de un punto a otro es de forma horizontal, ¿sí? Para los calentamientos y enfriamientos nos vamos de forma horizontal, es decir, por las líneas que nosotros teníamos ahí eh, de saturación, o sea, me refiero de humedad absoluta y de la temperatura de rocío. Entonces nosotros nos vamos de esta forma y así vamos a ubicar como el segundo punto y pues leemos las propiedades después de ese proceso como quedó, ¿vale? Eso pues ya lo vamos a ir como practicando ahorita en dos ejemplitos que les tengo. Luego tenemos la parte de mezclado, que en este mezclado, ¿qué es lo que ocurre? Pues nosotros tenemos acá un punto 1 y pues dependiendo, acá tenemos punto 1, punto 2 y luego esto, pues acá nosotros trazamos una diagonal y nos dan alguna propiedad de cómo quedó esa sustancia en el punto 3. Entonces nosotros lo que hacemos pues es proyectarla y que esa única condición que nos están dando del punto 3 se intercepte con esta línea que nosotros trazamos entre estos dos puntos. Y leemos ahí las propiedades que nosotros tengamos, ¿sí? De humedad, de punto de rocío, de temperatura, lo que sea que nosotros tengamos ahí. Y por último, el proceso que nosotros también tenemos, que podemos leer por carta ciclométrica, son los procesos de humidificación. Entonces nosotros acá tenemos un punto 1 y nos vamos por toda la línea del bulbo húmedo, de temperatura del bulbo húmedo, y hasta llegar a la condición que nosotros tengamos del punto 2. Y de esa forma se interceptan, hallamos este punto, y pues obviamente nos movemos para un lado, para el otro, dependiendo de lo que nosotros tengamos que hacer. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a mirar en este tipo de ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos enfriamiento y humidificación mediante aspersión de agua. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un aire que está entrando y se está, por aspersión, está ingresando el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente nosotros vamos a tener una parte que va a caer el agua, porque no toda se la va a llevar inmediatamente el aire, que pues va a caer y después lo vamos a volver a enviar al proceso, pero hay una saliente de aire que obviamente se está empezando a saturar, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos logrando acá es que poco a poco estemos saturando ese aire que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que vamos a mirar, por ejemplo, acá tenemos un sistema lavador de aire que presenta estas condiciones. Tenemos una temperatura de bulbo seco de 40 y de salida está a 27. Y tenemos una temperatura de bulbo húmedo en la entrada del aire que está a 22 grados Celsius. Entonces hay que determinar la humedad agregada a cada kilogramo de aire seco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acá nuestras condiciones que están aquí en la parte superior y vamos a leer en esa carta ciclométrica cómo se mueve toda esta cuestión. Entonces vamos a mirar la parte del aire de entrada, que tenemos una temperatura de 40 en bulbo húmedo, en bulbo seco, perdón, y luego tenemos una de 22. Entonces ahí vamos a mirar esa temperatura de 22 y la proyectamos. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Aquí está ese 22 que nosotros vemos. Esta línea que estamos leyendo acá. Ese sería mi estado 1. Luego me están diciendo que mi estado 2 tiene una temperatura, bueno, ahí nos están dando la humedad que nosotros podemos leer del punto 1, que en mi caso es de 0.009 gramos de agua por gramos de aire seco. Luego me están diciendo que tengo una temperatura de bulbo seco en 2 que es de 27.
Entonces yo trazo una línea. Recuerdan ustedes que cuando yo estoy teniendo un proceso de humidificación, o sea, que le estoy agregando humedad al aire, yo me voy a mover por toda la línea de el bulbo húmedo que yo tengo acá. Entonces voy a proyectar esa línea y trazo mi segunda temperatura, que es la de bulbo seco en el punto 2, y justo donde chocan las dos es mi estado 2. Ahí lo que voy a hacer pues es leer en esta diagonal mi temperatura, perdón, mi humedad en el punto 2, que en mi caso dio de 0.015 gramos de agua por cada gramo de aire seco. Entonces, como lo que me están pidiendo es que determine la humedad agregada a cada kilogramo, entonces pues lo que voy a hacer es simplemente una resta. Entonces voy a restarle a esa cantidad de humedad 2 lo que tenía inicialmente mi sustancia, sí, mi aire. Entonces, pues al final me está dando que mi humedad agregada pues es de 0.06 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo gramo de agua por gramo de aire seco, pues esto obviamente es reproducible como kilogramo de agua, kilogramo de aire seco. Es como lo que nosotros vemos, mol o gramo, gramo mol, ¿sí? Kilogramo, kilomol, libras masa, libras mol. Es, digamos que es comparable de esa forma. Entonces, si ven que la lógica de saber cómo se mueve un proceso, entonces, por ejemplo, en el caso de que nosotros acá sabemos que es una humidificación, entonces, pues nos vamos que por toda la línea horizontal. Y entonces acá, justo en esta línea horizontal, pues nosotros vamos perdón, por esta línea diagonal, vamos a medir dónde interaccionan estas dos, ¿sí? La del proceso, que es esta línea diagonal de humidificación, y una de las propiedades, una de las temperaturas que yo tengo de mi estado 2. Y pues justo en este punto yo empiezo a leer todas las demás propiedades. Profe, yo tengo una pregunta Cuéntame. eh, respecto a cuando yo trazo la línea de temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, o Uh -huh. sea, ¿por qué las dos se pueden relacionar? ¿Sí me hago entender? O sea, No precisamente. digamos, al yo relacionar esas dos líneas, o sea, teóricamente, ¿por qué las dos se relacionan? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿por qué en un estado de humidificación yo me voy por esta línea? ¿Es a lo que tú me estás tratando de decir? Sí, sí, señor. Ok. Listo. Lo que pasa es que como en este caso yo tengo una humidificación, ¿sí? Entonces, ustedes saben cuando yo les mencioné un poco de cómo hacía la lectura del bulbo húmedo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo ese recubrimiento de humedad, ¿qué pasa? Esa temperatura, de alguna u otra forma, se puede llegar a considerar constante en el momento de la humidificación, porque esta no va a estar influida por la humedad, porque ella ya está impregnada con agua o con sustancia ahí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que durante un proceso de humidificación, mi temperatura de bulbo húmedo es constante. Entonces, por eso yo me voy por toda esta línea y yo sé que en determinado caso, cuando yo llegue a alguna condición en el punto 2, sí o sí la línea de temperatura de bulbo seco se tiene que chocar con esa línea de bulbo húmedo, porque esa es constante. Entonces, al momento de yo asumir que tengo una humidificación, yo sé que mi temperatura de bulbo húmedo va a ser igual en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3, dependiendo de los pasos que yo tenga de humidificación. Lo que van a ir cambiando pues son las demás, digamos que propiedades que yo puedo leer de la mezcla. No sé si me hice entender en esa parte. Sí, 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 profe, súper. Sí, Listo. gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por acá creo que alguien me había hecho una pregunta, si no estoy mal. Bueno, ya ahorita vamos a mirar un ejemplo con el proceso de mezclado y lo analizamos un poco mejor.
Pues justamente, ¿qué pasa con lo que les mencionaba hace un momento? No es que no haya una temperatura de salida de la parte de bulbo húmedo, sino lo que pasa es que nosotros, al mirar el comportamiento que tenemos de un humidificador, pues nosotros podemos ver que efectivamente sí sigue ahí, solo que es constante y nosotros la podemos ubicar. Entonces es como esa es la lógica de esto que estamos viendo acá. Bueno, aquí tenemos este ejercicio. Dice que para cierto proceso se deberán mezclar 750 metros cúbicos hora de aire que está a 25 grados Celsius, que en este caso serían de bulbo seco, y 20 grados. Bueno, eso también les quiero explicar, chicos. Si en algún momento dan alguna, digamos que un dato de una temperatura y no especifican qué temperatura es, ya por lógica nosotros decimos que es una temperatura de bulbo seco, porque es la temperatura que nosotros siempre estamos midiendo, ¿vale? Entonces, en este caso, si ven que no dice qué temperatura es, sino dice de 25 grados Celsius, entonces nosotros sabemos que es una temperatura de bulbo seco. Y nos dice que también tiene una temperatura de bulbo húmedo que está de 20 grados Celsius, y se mezcla con otra corriente de aire que está a 15 grados Celsius y una humedad relativa del 50%. Si la mezcla resultante es de 20 grados Celsius, calcule la humedad relativa, la humedad del aire resultante, el volumen de aire adicionado, así como la cantidad o como el volumen de aire resultante. La mezcla se hace a 760 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a empezar a mirar. Tenemos esto de acá, un volumen 1 de un flujo volumétrico de 750 metros cúbicos hora, una temperatura 1 de 25 y de bulbo húmedo de 20, una temperatura 2 de 15 grados Celsius con una humedad relativa de 50% y nos está dando una corriente de 20 grados Celsius. Ese es como el planteamiento que nosotros tenemos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Acá nosotros lo que estamos mirando es ese primer punto que nosotros vemos acá, de 20 grados, los 20 grados Celsius que nosotros tenemos ahí, y una de 25 que vemos aquí de temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo de 20. Entonces lo que hacemos aquí es, a ver, láser, acá está. Entonces acá tenemos los 20, baja acá todo recto y se cruza con esta línea que nosotros tenemos aquí del bulbo seco, y acá vamos a leer la humedad que presenta ese punto inicialmente. Luego vamos a mirar la del punto 2. En este caso me está diciendo que estoy a 15 grados Celsius de humedad en el punto, en el bulbo seco, y tengo una humedad relativa del 50%. Entonces acá le estoy leyendo. Ta. ¿Sí ven? Entonces me está dando una humedad relativa de tanto, de 0.0052. Luego, para hallar mi punto 3, pues, ¿qué es lo que ocurre? Tengo la ubicación de los dos puntos, mi punto 1 y mi punto 2, y yo acá lo que voy a trazar es una línea, horizontal no, diagonal de punto a punto, ¿sí? Y luego, con la condición que a mí me estaban dando de mi punto 3, que si recordamos, es de 20 grados Celsius, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Trazo la línea de los 20 hasta que choque con esa diagonal que yo tracé de punto a punto. Y luego, pues me voy hasta el otro extremo de este eje y leo la humedad a la que se encuentra esa corriente 3 surgiendo, que está surgiendo, que en este caso es de 0.009, ¿vale? Digamos que de esa forma es como nosotros obtendríamos
ese primer paso para empezar a hallar como la humedad. Esto es solamente como para aplicar el proceso de mezclado. Obviamente acá me están preguntando cómo calcule la humedad resultante del aire. Ya hay otro que es el volumen adicionado de aire, así como el volumen de aire resultante. Pues que eso sí, ya se los explico la siguiente clase cuando estemos viendo como tal procesos de que ya me obliguen a encontrar flujos y toda esta cuestión. Esto es solamente como para que ustedes miraran cómo se hacía una lectura en carta psicométrica cuando yo tengo un proceso de mezclado, ¿sí? Si se dan cuenta, ubico un punto 1, ¿vale? Ubico un punto 2, trazo una línea diagonal que me una los dos puntos y luego con el dato que yo tenga de esa corriente resultante, hago que coincida con esa diagonal y empiezo a leer los datos que yo necesite.